El amanecer se filtraba entre las cortinas desgastadas del pequeño dormitorio de Lucía. Sus ojos, hinchados por el llanto de la noche anterior, se abrieron lentamente mientras intentaba ignorar el dolor punzante en su costado. Otro moretón más para su colección. Respiró profundamente, preparándose mentalmente para enfrentar un nuevo día bajo el mismo techo que Roberto, su esposo desde hacía 5 años y su verdugo desde hacía 4. Se levantó con dificultad, evitando mirarse en el espejo roto del armario. Ya conocía de memoria el reflejo que le devolvería. Una mujer de 28 años con el alma tan fragmentada como aquel cristal. Sus labios, partidos del último golpe, todavía sangraban ligeramente. Al menos hoy no tendré que dar explicaciones, pensó con amargura. La escuela rural donde trabajaba como maestra estaba cerrada por vacaciones de verano. Salió descalza al patio trasero de la pequeña casa de campo que habitaban, a las afueras de un pueblo perdido en la sierra. El aire fresco de la mañana le acarició el rostro, ofreciéndole un breve instante de paz. A lo lejos, el horizonte se teñía de naranja y rosado, indiferente al infierno que ella vivía día tras día. «Buenos días, Alma», susurró, acercándose al viejo establo. La yegua alazana alzó la cabeza al escuchar su voz, relinchando suavemente como respuesta. Sus ojos grandes y profundos parecían entender el dolor que habitaba en su dueña. Lucía extendió la mano y acarició el hocico del animal, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. Alma era su única confidente, la única que sabía la verdad detrás de las caídas accidentales y los golpes con puertas que Lucía inventaba para justificar sus heridas ante las pocas personas que aún se preocupaban por ella. «¿Sabes, Alma? A veces pienso que tú y yo somos iguales», le confesó en voz baja mientras tomaba un cepillo para acicalarla. «Las dos estamos atrapadas, aunque tú no tengas la culpa de nada». Roberto había comprado a Alma 3 años atrás, no por amor a los caballos ni por consideración hacia Lucía, sino porque necesitaba una montura para revisar los linderos de las tierras que cuidaba para un terrateniente local. La yegua, al igual que Lucía, conocía la crueldad de sus manos. Los días que Roberto regresaba borracho, repartía golpes por igual, sin distinguir entre su esposa y el animal. Lucía terminó de cepillar a Alma y le dio de comer. Mientras la observaba masticar tranquilamente, sintió una punzada de envidia. La yegua, a pesar de todo, conservaba una dignidad y una fuerza que ella sentía haber perdido hacía mucho tiempo. El sonido de un motor la sobresaltó. La camioneta de Roberto se acercaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo a su paso. Había salido la noche anterior para beber con sus amigos en el pueblo, como cada viernes. Lucía tragó saliva, sintiendo cómo el miedo familiar se apoderaba de su cuerpo paralizándola. Cerró la puerta del establo y corrió hacia la cocina, fingiendo preparar el desayuno como si nada ocurriera. La puerta principal se abrió de golpe. «¿Dónde estás, mujer?». La voz ronca y arrastrada de Roberto hizo que sus manos temblaran mientras cortaba unas rebanadas de pan. «En la cocina, Roberto», respondió, intentando que su voz sonara normal. «Te estoy preparando el desayuno». Apareció en el umbral, tambaleándose. Su camisa arrugada y manchada delataba una noche de excesos. Los ojos, inyectados en sangre, la miraron con una mezcla de desprecio y esa familiar ira contenida que Lucía había aprendido a reconocer como el presagio de la tormenta. «¿Qué te pasó en la cara?», preguntó con sorna, sabiendo perfectamente que había sido él quien la había golpeado antes de salir. Lucía bajó la mirada, concentrándose en el pan. «Me caí ayer, después de que te fueras», mintió, repitiendo el guión que conocía de memoria. «Eres tan estúpida que ni siquiera puedes mantenerte en pie», se burló mientras se dejaba caer pesadamente en una silla. «Date prisa con ese desayuno. Tengo hambre». Ella apretó el cuchillo con fuerza, sintiendo un impulso fugaz y aterrador de usarlo contra él. Pero el miedo era más fuerte. Siempre lo era. Las pocas veces que había intentado defenderse, las consecuencias habían sido peores. Además, ¿a dónde iría?
No tenía dinero propio. Roberto controlaba hasta el último centavo de su sueldo como maestra. No tenía familia que pudiera acogerla. Sus padres habían fallecido años atrás y su única hermana vivía en el extranjero, prácticamente desconectada de su vida. Le sirvió huevos revueltos con frijoles y café negro, evitando mirarlo directamente. Él comió en silencio, observándola ocasionalmente con esa mirada que ella conocía tan bien. Era el silencio antes de la explosión. «Esta mierda está fría», dijo finalmente, empujando el plato. «¿No puedes hacer nada bien?» «Lo siento, puedo calentarlo», se apresuró a responder, extendiendo la mano para tomar el plato. Roberto le sujetó la muñeca con fuerza, torciéndola hasta hacerla gemir de dolor. «Demasiado tarde», masculló, levantándose y arrastrándola hacia él. «Siempre es demasiado tarde contigo». El primer golpe llegó a su mejilla, haciendo que viera pequeñas luces blancas. El segundo, al estómago, la dejó sin aire. Cayó de rodillas, protegiéndose instintivamente la cabeza con los brazos mientras las patadas comenzaban. En el exterior, Alma relinchaba con fuerza, como si pudiera sentir lo que estaba ocurriendo dentro de la casa. Minutos después, que a Lucía le parecieron una eternidad, Roberto se detuvo. Respiraba agitadamente, sudando a pesar del fresco de la mañana. «Limpia este desastre», ordenó, señalando los platos rotos y la comida desparramada por el suelo. «Voy a dormir, y no quiero escuchar ni un solo ruido». Salió de la cocina, dejándola hecha un ovillo en el suelo. Lucía permaneció inmóvil hasta que escuchó la puerta del dormitorio cerrarse. Solo entonces se permitió llorar, en silencio, como había aprendido a hacerlo. Las lágrimas se mezclaban con la sangre que manaba de su ceja partida. Con movimientos mecánicos, comenzó a recoger los trozos de cerámica rota. Uno de ellos le cortó la palma, pero apenas lo notó. El dolor físico se había convertido en algo tan cotidiano que a veces lo agradecía. Al menos le recordaba que seguía viva. Cuando terminó de limpiar, se dirigió al baño para evaluar los daños. El espejo le devolvió la imagen de un rostro que cada vez reconocía menos como suyo. La ceja necesitaría puntos, pero no podía ir al centro de salud del pueblo. La última vez, la enfermera había intentado convencerla de denunciar, y Roberto se había enterado de alguna manera. Las consecuencias habían sido terribles. Limpió la herida lo mejor que pudo y se puso una gasa improvisada. Luego, moviéndose con el sigilo que da la práctica, salió de la casa hacia el establo. Alma la recibió con un suave relincho, como si hubiera estado esperándola. Lucía se dejó caer sobre la paja, recostándose contra el cuerpo cálido de la yegua, que se tumbó a su lado como entendiendo que su dueña necesitaba consuelo. «Ya no puedo más, Alma», susurró, hundiendo el rostro en la crin del animal. «Si sigo aquí, un día me matará». La yegua resopló suavemente, como asintiendo. Lucía cerró los ojos, dejando que el agotamiento físico y emocional la venciera. Solo allí, junto a Alma, podía permitirse un momento de debilidad. Solo allí sentía algo parecido a la seguridad. Durmió durante horas, arrullada por la respiración rítmica del animal. Cuando despertó, la luz que se filtraba por las rendijas del establo indicaba que era media tarde. Se incorporó sobresaltada, temiendo que Roberto hubiera despertado y la estuviera buscando. Pero la casa parecía tranquila. «Gracias por cuidarme», murmuró, acariciando el cuello de Alma antes de levantarse con dificultad. Sus costillas protestaron al moverse, y el sabor metálico de la sangre seguía presente en su boca. Se dirigió a la pequeña fuente que usaban para dar de beber a los animales, y se refrescó la cara, intentando aclarar sus pensamientos. «Debo irme», se dijo por milésima vez. Pero como siempre, la siguiente pregunta la paralizaba. «¿A dónde?». Mientras el sol comenzaba a descender, Lucía regresó sigilosamente a la casa. Con cada paso que daba, el dolor en sus costillas se intensificaba, recordándole la brutalidad de aquella mañana. Al entrar, contuvo la respiración,
escuchando atentamente. Los ronquidos que provenían de la habitación le confirmaron que Roberto seguía dormido. Probablemente no despertaría hasta bien entrada la noche. Se dirigió a la cocina, abrió el cajón donde guardaban los medicamentos y tomó un analgésico. Luego, con movimientos meticulosos para no hacer ruido, preparó una sopa sencilla. No por Roberto, sino por ella misma. Necesitaba recuperar fuerzas. Mientras la sopa hervía a fuego lento, su mirada se posó en un pequeño frasco de vidrio oculto detrás de las especias. Lo había guardado allí 3 meses atrás, cuando comenzó a esconder monedas cada vez que podía. 1 peso aquí, 5 pesos allá. Roberto nunca revisaba la cocina. Era territorio de mujer, como él despectivamente lo llamaba. En ese frasco, Lucía guardaba no solo dinero, sino la esperanza de un futuro diferente. Tomó el frasco y lo agitó suavemente. El tintineo de las monedas le pareció insuficiente. A ese ritmo, tardaría años en juntar lo necesario para huir. Y no estaba segura de tener años. Cada golpiza era peor que la anterior. Escuchó un relincho distante y volvió a guardar el frasco en su escondite. Alma parecía llamarla. Apagó el fuego, sirvió un poco de sopa en un tazón y salió nuevamente hacia el establo, esta vez llevando consigo un pequeño botiquín que mantenía escondido entre la ropa vieja. La yegua la recibió moviendo la cabeza, como si la hubiera extrañado en esas pocas horas de separación. Lucía sonrió, sintiendo una punzada de dolor en el labio partido. «Te traje algo», dijo, sacando una manzana de su bolsillo. Alma tomó el fruto delicadamente de su mano, masticándolo con visible placer. Lucía se sentó en un banco desvencijado y comenzó a comer su sopa, observando a la yegua. Era un animal hermoso, de pelaje cobrizo brillante y ojos expresivos. Roberto nunca la había valorado realmente. Para él era solo una herramienta de trabajo, a veces un saco de boxeo, igual que ella. «¿Sabes qué día es hoy, Alma?», susurró después de terminar su comida. «Hoy hace 5 años que me casé con él. 5 años desde que mi vida se convirtió en esto». Recordó aquel día con una mezcla de tristeza y rabia. Se había sentido tan afortunada entonces, tan llena de esperanzas. Roberto era encantador cuando la cortejaba, siempre con una sonrisa y un detalle para ella. Nadie la había advertido sobre cómo podía cambiar un hombre después del matrimonio. O tal vez sí lo habían hecho, pero ella, enamorada y ciega, no había querido escuchar. Los primeros golpes llegaron 6 meses después de la boda. Una bofetada porque la comida estaba demasiado salada. Una disculpa inmediata, lágrimas, promesas de que nunca volvería a suceder. Luego, otra bofetada 1 semana más tarde, porque había llegado tarde de la escuela. Más disculpas, más promesas rotas. Y así, gradualmente, la violencia se convirtió en la norma, escalando de bofetadas a puñetazos, de puñetazos a patadas. Lucía sacudió la cabeza, intentando alejar esos recuerdos. Se levantó y abrió el botiquín. Con cuidado, limpió la herida de su ceja, aplicando un poco de antiséptico. El escozor le hizo apretar los dientes, pero no emitió ningún sonido. Había aprendido a soportar el dolor en silencio. Esto debería evitar una infección, murmuró, más para sí misma que para Alma. La yegua la observaba con atención, como si comprendiera. Lucía a menudo sentía que Alma entendía más de lo que cualquier animal debería. Había una inteligencia particular en su mirada, una profundidad que la hacía sentir menos sola. Después de curar sus heridas visibles, Lucía comenzó a desabotonarse la blusa para revisar el daño en sus costillas. Tenía toda la zona lateral derecha amoratada, con manchas de un púrpura intenso que se extendían desde debajo del pecho hasta la cadera. Respirar profundamente era doloroso, pero no sentía el tipo de dolor agudo que asociaba con una costilla rota. Mientras aplicaba una pomada antiinflamatoria, escuchó el sonido de una camioneta acercándose. No era el motor de la de Roberto. Este sonaba diferente.
Se apresuró a abotonarse la blusa y salió del establo, alerta. Una vieja camioneta azul se detuvo frente a la casa. De ella descendió Elena, la directora de la escuela donde Lucía trabajaba. El corazón de Lucía se aceleró. Elena era quizás la única persona que sospechaba la verdad sobre su situación. Varias veces había intentado hablar con ella al respecto, pero Lucía siempre había mantenido la fachada. «Estoy bien, soy torpe, me caí». Las excusas habituales. «Lucía», llamó Elena caminando hacia ella con una carpeta en la mano. «Qué bueno que te encuentro». «Elena, ¿qué haces aquí?», preguntó consciente de su aspecto. Intentó disimular los moretones del rostro, colocándose de modo que la luz del atardecer no los iluminara directamente. «Perdona que venga sin avisar», respondió la directora. «Hay unos documentos que necesito que firmes urgentemente para la renovación de contratos del próximo año escolar». Elena se detuvo en seco cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver el rostro de Lucía. Sus ojos se abrieron con alarma, y la expresión amable dio paso a una de profunda preocupación. «Dios mío, Lucía, ¿qué te ha pasado?», preguntó en voz baja, aunque en su tono se notaba que ya conocía la respuesta. «No es nada», respondió automáticamente. «Me caí en el baño esta mañana. Ya sabes lo torpe que soy». Elena la miró en silencio por un largo momento, con una mezcla de tristeza y frustración. «Lucía, por favor», dijo finalmente. «Esto no puede seguir así. No soy ciega. Sé lo que está pasando». «No sé de qué hablas», insistió Lucía, evitando su mirada. «De verdad, estoy bien». La directora dio un paso adelante, tomándola suavemente por el brazo. «Vengo de una familia donde vi esto durante años», susurró. «Mi madre también se caía constantemente, hasta que un día se cayó tan fuerte que no volvió a levantarse. No quiero que eso te pase a ti». Las palabras golpearon a Lucía con más fuerza que los puños de Roberto. Sintió que las piernas le temblaban y tuvo que apoyarse contra la valla del establo para no caer. Alma se acercó desde dentro, asomando la cabeza como si quisiera protegerla. «Es complicado», murmuró finalmente, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. «No es tan fácil como simplemente irme». «Lo sé», asintió Elena apretando con delicadeza su mano. «Pero hay opciones, Lucía. Organizaciones que pueden ayudarte. Lugares donde puedes estar segura mientras decides qué hacer». Lucía levantó la mirada, encontrándose con los ojos sinceros de Elena. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un débil destello de esperanza. «Él está durmiendo ahora», dijo, bajando aún más la voz. «No creo que sea buena idea que estés aquí cuando despierte». Elena asintió, comprendiendo la gravedad del mensaje. «Te dejaré los documentos», dijo, entregándole la carpeta. «Pero también esto». Sacó de su bolsillo una tarjeta y se la entregó. Era el contacto de un refugio para mujeres maltratadas en la ciudad más cercana, a unos 50 kilómetros de allí. «Tienen una línea de emergencia», añadió Elena. «Te pueden buscar si es necesario. Piénsalo, por favor. Estoy segura de que no soy la única preocupada por ti». Como respondiendo a esas palabras, Alma relinchó suavemente, empujando con el hocico el hombro de Lucía. «Parece que tu yegua también quiere que estés a salvo», sonrió tristemente Elena. «Los animales saben, Lucía. A veces entienden más que nosotros mismos». Se despidieron con un breve abrazo, cuidadoso por parte de Elena para no lastimar a Lucía. La directora subió a su camioneta y se alejó por el camino, dejando tras de sí una nube de polvo y una semilla de posibilidad en la mente de Lucía. Cuando la camioneta desapareció de vista, Lucía miró la tarjeta en su mano. Luego a Alma, que la observaba con esa mirada profunda y entendida. «¿Tú qué crees?», le preguntó en voz baja. «¿Deberíamos intentarlo?». El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Pronto anochecería, y con la oscuridad vendría el despertar de Roberto, y con él la posibilidad de más violencia. Lucía guardó la tarjeta en el bolsillo de su pantalón, junto a su corazón que,
por primera vez en mucho tiempo, latía con algo más que miedo. Acarició a Alma una última vez antes de dirigirse a la casa. Esta noche, mientras Roberto durmiera, añadiría unas monedas más a su frasco. Y quizás, solo quizás, también marcaría ese número de teléfono. La noche cayó pesada sobre la pequeña casa. Lucía, sentada en la cocina, escuchaba atentamente cualquier sonido que viniera de la habitación. Los ronquidos de Roberto habían cesado hacía unos minutos, lo que significaba que pronto despertaría. Había preparado la cena: frijoles, tortillas recién hechas y una botella de cerveza fría, exactamente como a él le gustaba. Era parte de la rutina de supervivencia que había desarrollado con los años: anticiparse a sus deseos, minimizar cualquier excusa para la violencia. Con la tarjeta que Elena le había dado ardiendo en su bolsillo, Lucía se debatía internamente. ¿Y si realmente hubiera una salida? ¿Y si pudiera dejar atrás esta vida de miedo y dolor? La idea parecía tan lejana, tan imposible, y sin embargo, el sonido de pasos pesados la sacó de sus pensamientos. Roberto apareció en el umbral de la cocina, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de tanto dormir. Escrutó la habitación con mirada crítica, deteniéndose en la mesa preparada. «Ya era hora de que hicieras algo útil», gruñó, sentándose pesadamente. «¿Quién vino antes?» «Escuché una camioneta». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No esperaba que la hubiera oído desde su sopor alcohólico. «Era Elena, la directora», respondió, manteniéndose ocupada en la estufa para evitar mirarlo a los ojos. «Trajo unos documentos de la escuela que necesito firmar». «¿Y para eso tiene que venir hasta aquí?» El tono de Roberto se volvió peligrosamente bajo. ¿O acaso le estabas contando nuestros asuntos privados? «No, Roberto. Solo eran documentos de trabajo», se apresuró a asegurar, sirviendo los frijoles en un plato. «Sabes que no hablo de nuestras cosas con nadie». Él la observó en silencio mientras comía, con esa mirada penetrante que parecía querer arrancarle la verdad a la fuerza. Lucía mantuvo la compostura, aunque por dentro temblaba. Después de unos minutos que se sintieron eternos, Roberto pareció relajarse, concentrándose en su comida y en la cerveza. «Esta noche saldré con los muchachos», anunció entre bocados. «Hay un asunto que tenemos que resolver con López, el del terreno de la cañada». Lucía asintió sin decir palabra. El asunto seguramente implicaba amenazas, o peor. Roberto y sus amigos trabajaban como matones para el terrateniente local, don Jaime Mendoza, presionando a los pequeños propietarios para que vendieran sus tierras. «No me esperes despierta», añadió terminando su cerveza. «Llegaré tarde». Un destello de alivio iluminó el interior de Lucía. Una noche sin Roberto significaba una noche sin golpes, sin terror. Y, quizás, una oportunidad. Cuando terminó de comer, Roberto se levantó y fue a cambiarse. Media hora después, la camioneta se alejaba por el camino de tierra, dejando tras de sí el habitual rastro de polvo y el eco del motor que se desvanecía en la distancia. Lucía esperó hasta estar segura de que no regresaría por algo olvidado. Una táctica que había usado en ocasiones anteriores para sorprenderla y acusarla de quién sabe qué durante su ausencia. Cuando pasaron 20 minutos, finalmente se permitió respirar profundamente. Sacó la tarjeta de su bolsillo y la miró con atención. «Centro de apoyo para mujeres en situación de violencia», decía en letras discretas, junto a un número telefónico y una dirección en Ciudad Esperanza, a poco más de 50 kilómetros de distancia. Con dedos temblorosos, tomó el teléfono fijo de la cocina. Era un riesgo. Roberto revisaba ocasionalmente las llamadas en la factura, pero a estas alturas, Lucía sentía que el mayor riesgo era seguir sin hacer nada. Marcó lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Después de 3 tonos, una voz femenina cálida respondió: «Centro de apoyo, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?». Lucía se quedó muda por un momento, abrumada por la realidad de lo que estaba haciendo. «¿Hola?», insistió la voz. «¿Hay alguien ahí?». «Sí»,
Logró articular finalmente. Mi nombre es Lucía. Elena, la directora de la escuela donde trabajo, me dio este número. Estás en el lugar correcto, Lucía, respondió la mujer con tono tranquilizador. Mi nombre es Patricia. ¿Puedes hablar con libertad ahora? Sí, mi esposo salió. No regresará hasta muy tarde. Hubo una breve pausa, como si Patricia estuviera tomando notas. Lucía, lo primero que quiero que sepas es que no estás sola, dijo con firmeza. Lo que sea que estés viviendo, hay una salida. ¿Puedes contarme un poco de tu situación? Las palabras salieron como un torrente una vez que empezó. 5 años de abusos, humillaciones, golpes, el aislamiento gradual de amigos y familia, el miedo constante, el dolor, la desesperanza. Patricia escuchaba sin interrumpir, ofreciendo solo palabras de aliento cuando Lucía parecía perder el hilo por la emoción. Quiero ayudarte, Lucía, dijo Patricia cuando finalmente terminó su relato. Si estás lista para dar el paso, podemos organizar tu salida. Tenemos un protocolo para estos casos. ¿Cómo funcionaría?, preguntó sintiendo una mezcla de terror y esperanza. Podemos enviar a alguien a recogerte o darte indicaciones para llegar hasta nosotros. Aquí tendrías un lugar seguro para quedarte mientras resolvemos la situación legal y te ayudamos a reconstruir tu vida. Lucía cerró los ojos, visualizando esa posibilidad. Una vida sin miedo, sin dolor. Tengo un problema, dijo después de un momento. No puedo irme sin mi yegua, Alma. Sé que suena tonto, pero no suena tonto en absoluto, la interrumpió Patricia con gentileza. Los vínculos con nuestros animales son importantes, y entiendo que no quieras dejarla, especialmente si temes que él pueda lastimarla en tu ausencia. Exactamente, suspiró Lucía, aliviada de ser comprendida. Alma es lo único que me ha mantenido cuerda estos años. No puedo abandonarla. Eso complica un poco las cosas logísticamente, pero no es imposible, reflexionó Patricia. ¿Tienes algún lugar donde podría quedarse temporalmente la yegua, hasta que puedas buscar un arreglo más permanente? Lucía pensó en sus escasos contactos. La mayoría de sus amistades se habían esfumado durante su matrimonio, parte del proceso sistemático de aislamiento que Roberto había orquestado. Sin embargo, había una persona, tal vez doña Josefina, una anciana que vive a unos kilómetros de aquí. Tiene un pequeño rancho y siempre ha sido amable conmigo. Hace años que no la veo, pero quizás aceptaría cuidar de Alma por un tiempo. Eso podría funcionar, asintió Patricia. ¿Puedes contactarla mañana? Si ella acepta, podríamos organizar todo para pasado mañana, aprovechando que las vacaciones escolares te dan cierta libertad de movimiento. Se pusieron de acuerdo en los detalles. Patricia le advirtió que borrara este número de las llamadas recientes del teléfono y que destruyera la tarjeta después de memorizarla. Acordaron que Lucía llamaría al día siguiente después de hablar con doña Josefina, preferiblemente desde un teléfono público para mayor seguridad. Cuando colgó, Lucía sintió como si un enorme peso se hubiera levantado parcialmente de sus hombros. Por primera vez en años, había un plan, una salida. No era fácil y estaba lleno de riesgos, pero era más de lo que había tenido el día anterior. Salió al patio, donde la noche clara permitía ver un cielo tachonado de estrellas. Caminó hacia el establo, donde Alma la recibió con un suave relincho de reconocimiento. «Vamos a irnos, Alma», susurró, apoyando su frente contra la del animal. «Pronto estaremos lejos de aquí, lejos de él». La yegua movió la cabeza, como asintiendo. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban las estrellas, y Lucía creyó ver en ellos un entendimiento casi humano. Pasó casi 1 hora allí, acariciando a Alma y hablándole en susurros sobre sus planes, los lugares donde podrían ir, la vida que podrían tener juntas una vez que estuvieran a salvo. De repente, Alma levantó las orejas, alerta. Un segundo después, Lucía escuchó lo que había captado la atención de la yegua, el inconfundible sonido de la camioneta de Roberto regresando por el camino. «Demasiado pronto», murmuró con alarma, mirando su reloj. Apenas habían pasado 3 horas desde que se fue.
El pánico la invadió momentáneamente, pero la determinación que había nacido durante la llamada con Patricia le dio fuerzas. Dio una última caricia al hocico de Alma y corrió hacia la casa. Tenía que actuar normal, como si nada hubiera cambiado. Solo un día más, se prometió a sí misma. Un día más en el infierno y luego, libertad. Entró a la cocina justo cuando las luces de la camioneta iluminaban el patio frontal. Rápidamente comprobó que el teléfono no mostrara llamadas recientes y que la tarjeta estuviera bien escondida. Luego se sentó a la mesa, fingiendo que cosía un botón de una camisa de Roberto, como si llevara horas haciendo esa tarea doméstica, esperando obedientemente su regreso. La puerta principal se abrió con violencia. Algo había salido mal. Lo supo instantáneamente por el sonido de las botas golpeando el suelo con furia. ¡Lucía! El rugido de Roberto heló su sangre. Ella mantuvo la cabeza agachada sobre la costura, intentando que sus manos no temblaran. Roberto apareció en el umbral de la cocina, con el rostro congestionado y los ojos inyectados en sangre. No solo estaba furioso, también estaba borracho, una combinación que Lucía había aprendido a temer más que a nada en el mundo. ¿Qué haces ahí sentada como una inútil?, espetó, avanzando hacia ella con pasos inestables. Estoy arreglando tu camisa, la que se te rompió el botón la semana pasada, respondió, manteniendo la voz lo más calmada posible. Roberto golpeó la mesa con el puño, haciendo que la aguja y el hilo saltaran. Hubo problemas con López. El muy cabrón tiene conexiones y nos mandó a la policía. Tuvimos que salir corriendo como ratas. Escupió las palabras, paseándose de un lado a otro de la cocina. Y todo porque don Jaime no quiere pagar lo suficiente para hacer las cosas bien. Lucía permaneció en silencio. Cualquier palabra podría ser la incorrecta, cualquier gesto podría desatar la tormenta. En el establo, Alma comenzó a inquietarse, como si percibiera la tensión que emanaba de la casa. «Tráeme una cerveza», ordenó Roberto dejándose caer en una silla. «Y algo de comer. Tengo hambre». Lucía obedeció con rapidez. Le sirvió la última cerveza fría y recalentó frijoles y tortillas. Roberto comió en silencio, pero la tensión no abandonó sus hombros. Lucía podía sentir la violencia acumulándose, como nubes de tormenta antes de desatarse. «¿Con quién hablaste hoy?», preguntó de repente, mirándola fijamente. El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Sabría algo de la llamada? «Con nadie», respondió. «Solo con Elena cuando vino, ya te lo dije». Roberto tomó un largo trago de cerveza, sin apartar los ojos de ella. «Ramírez pasó por aquí esta tarde», dijo con una calma que resultaba más aterradora que sus gritos. «Dijo que te vio muy amigable con esa directora tuya, hablando muy íntimamente, según él». Lucía tragó saliva. Ramírez era uno de los peones de don Jaime, amigo de Roberto y conocido por su afición a crear problemas. «Solo hablábamos de la escuela», insistió. «Ya te conté que trajo documentos para firmar». «¿Y qué documentos eran esos?». Roberto extendió la mano. «Muéstramelos». Con el pulso acelerado, Lucía fue a buscar la carpeta que Elena le había dejado. Gracias al cielo, los documentos eran reales. Formularios para la renovación de su contrato y algunos papeles administrativos. Se los entregó a Roberto, quien los hojeó con expresión de sospecha. «Mañana iré a hablar con esa directora», declaró arrojando los papeles sobre la mesa. «No me gusta cómo te mira, como si supiera algo que yo no sé». El miedo estrujó el corazón de Lucía. Si Roberto visitaba a Elena, todo el plan podría venirse abajo. «No es necesario, Roberto», intentó disuadirlo. «Son solo papeles de trabajo. Elena es muy profesional». «No me digas lo que es necesario», estalló, levantándose de golpe. «Si digo que voy a hablar con ella, es porque voy a hacerlo». Lucía retrocedió instintivamente, pero no fue lo suficientemente rápida. Roberto la agarró del brazo con fuerza, clavándole los dedos en la carne ya lastimada. «¿Me estás ocultando algo, Lucía?», siseó, acercando su rostro al de ella.
El olor a alcohol y cigarrillo le revolvió el estómago. Porque si descubro que me mientes... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Lucía conocía demasiado bien las consecuencias. No te oculto nada, susurró, luchando contra las lágrimas que amenazaban con delatarla. Te lo juro. En el exterior, Alma comenzó a relinchar con fuerza, golpeando las paredes del establo con sus cascos. El ruido sacó a Roberto de su ensimismamiento. Soltó a Lucía con un empujón que la hizo trastabillar. «Calla a ese animal o lo haré yo», amenazó dirigiéndose hacia la habitación. «Y no creas que hemos terminado esta conversación». Lucía esperó hasta escuchar el portazo antes de salir corriendo hacia el establo. Encontró a Alma visiblemente alterada, relinchando y moviéndose nerviosamente. «Tranquila, tranquila», susurró, acariciando su cuello. «Todo está bien», pero ambas sabían que no era verdad. Alma la miró con esos ojos inteligentes que parecían ver a través de sus mentiras tranquilizadoras. Lucía se derrumbó junto a ella, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por fin. «Tenemos que irnos mañana», murmuró contra la crin de la yegua. «No podemos esperar más. Si habla con Elena, si descubre el plan...» El animal resopló suavemente, como dándole la razón. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano y tomó una decisión. «Al amanecer», dijo con renovada determinación. «Antes de que despierte, iré a ver a doña Josefina. Luego llamaré al centro. Nos iremos mañana mismo, sea como sea». Pasó casi una hora en el establo, tranquilizando a Alma y, de alguna manera, tranquilizándose a sí misma también. Cuando regresó a la casa, Roberto ya roncaba pesadamente, vencido por el alcohol y el cansancio. Lucía se acostó en el sofá de la sala, sin atreverse a compartir la cama con él esa noche. No durmió casi nada, elaborando y reelaborando su plan, calculando riesgos, visualizando cada paso. Antes del amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, se levantó. Se vistió en silencio. Tomó algo de dinero de su frasco secreto y salió de la casa sin hacer ruido. Pasó por el establo para darle los buenos días a Alma y prometerle que volvería pronto. Luego tomó la bicicleta vieja que guardaban en el cobertizo y comenzó a pedalear hacia la propiedad de doña Josefina. El camino era de tierra y piedras, difícil de recorrer con la bicicleta, pero Lucía pedaleó con determinación, impulsada por la urgencia de su situación. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte cuando llegó al pequeño rancho de la anciana. Doña Josefina estaba ya despierta, alimentando a sus gallinas en el patio. A sus 70 años, mantenía la vitalidad y la fuerza de espíritu que la habían caracterizado toda su vida. Cuando vio a Lucía acercarse, dejó caer el puñado de maíz que sostenía y corrió a su encuentro. «Dios mío, niña, ¿qué te ha pasado?», preguntó, tomando el rostro maltratado de Lucía entre sus manos arrugadas. No hubo necesidad de explicaciones elaboradas. Doña Josefina entendió todo con solo mirarla. La hizo pasar a su modesta cocina, le sirvió café caliente y escuchó en silencio mientras Lucía le contaba su situación y su plan para escapar. «Por supuesto que Alma puede quedarse aquí», dijo la anciana cuando Lucía terminó su relato. «El tiempo que sea necesario. Tengo espacio de sobra en el viejo establo y podría hacerle compañía a mi mula». Lucía sintió que un enorme peso se aligeraba en su pecho. «Gracias, doña Josefina. No sabe lo que esto significa para mí». «Lo sé mejor de lo que crees, hija», respondió la anciana con una sonrisa triste. «Mi Dios tenga en su gloria a mi Armando, que era un santo, pero antes de él, conocí a un demonio con piel de hombre. Si alguien me hubiera tendido una mano entonces como yo lo hago ahora contigo». No necesitó terminar la frase. Las dos mujeres compartieron un momento de entendimiento silencioso, esa hermandad dolorosa de quienes han vivido bajo el yugo de la violencia. Lucía no podía quedarse mucho tiempo. Roberto solía dormir hasta tarde después de una noche de bebida, pero no podía arriesgarse. Se despidió de doña Josefina con un abrazo fuerte y la promesa de volver esa misma tarde con Alma, si todo salía según lo planeado.
En el camino de regreso, se detuvo en el único teléfono público del pueblo, ubicado frente a la tienda de abarrotes. Era temprano y había poca gente, pero aún así, Lucía mantuvo la cabeza baja mientras marcaba el número que había memorizado. Patricia respondió al segundo timbre, como si hubiera estado esperando su llamada. «Tengo que adelantar todo para hoy», dijo Lucía sin preámbulos, explicando rápidamente la situación con Roberto y su amenaza de hablar con Elena. «Ya tengo arreglado lo de mi yegua. La llevaré al rancho de doña Josefina esta tarde». Hubo un breve silencio mientras Patricia parecía consultar algo. «Podemos hacerlo», confirmó finalmente. «Tenemos una voluntaria que puede recogerte esta noche, alrededor de las 8. ¿Podrás estar lista?» «Lo estaré», aseguró Lucía. Acordaron un punto de encuentro a las afueras del pueblo, donde la voluntaria la recogería en un coche discreto. Lucía debía llevar solo lo esencial, documentos personales y algo de ropa. Nada que fuera demasiado obvio, nada que alertara a Roberto de sus intenciones. Cuando regresó a casa, la camioneta de Roberto no estaba. El alivio inicial dio paso rápidamente a la preocupación. ¿Habría ido ya a hablar con Elena? Entró apresuradamente y encontró una nota garabateada sobre la mesa de la cocina. «Fui con don Jaime. Volveré para la comida. Más te vale estar aquí». Lucía apretó la nota en su puño. Era ahora o nunca. Corrió a la habitación y sacó una pequeña mochila del fondo del armario. En ella metió su acta de nacimiento, su credencial de elector, su título de maestra, algo de ropa interior y pocas prendas más. Su frasco de monedas ahorradas, que ahora parecían una suma ridículamente pequeña para comenzar una nueva vida, pero que representaban años de esperanza secreta. Luego fue al establo a ver a Alma. La yegua la recibió con un suave relincho, como si supiera que ese día era diferente. «Hoy nos vamos, amiga», le dijo acariciando su frente. «Esta tarde te llevaré con doña Josefina. Estarás segura allí hasta que yo pueda volver por ti». Alma restregó su cabeza contra el hombro de Lucía, en ese gesto de afecto que siempre le llegaba al alma. Durante unos minutos, permanecieron así, en silencio. La mujer y la yegua, unidas por un vínculo que iba más allá de las palabras. El sonido lejano de un motor rompió el momento. Lucía se asomó, alarmada, pero era solo el camión del lechero pasando por el camino principal. Sin embargo, le recordó que el tiempo corría en su contra. Tenía que preparar la comida para Roberto, fingir normalidad por unas horas más, y luego, cuando él volviera a salir, porque siempre salía después de comer, aprovecharía para llevar a Alma al rancho de doña Josefina. Con cada minuto que pasaba, el miedo y la esperanza se entrelazaban en su pecho, formando un nudo que apenas le permitía respirar. Si todo salía bien, esa noche dormiría lejos de este infierno, dando el primer paso hacia la libertad. Si algo salía mal, no podía pensar en eso. No ahora. Ahora necesitaba toda su fuerza, toda su determinación. Porque esta vez no se trataba solo de sobrevivir un día más. Esta vez se trataba de vivir, realmente vivir, por primera vez en muchos años. El mediodía llegó con un calor sofocante. Lucía terminaba de preparar la comida cuando escuchó la camioneta de Roberto acercándose. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Solo unas horas más, se repetía mentalmente. Solo unas horas más de fingir, y luego sería libre. Roberto entró a la casa con expresión sombría. No estaba tan borracho como la noche anterior, lo que en cierto modo era peor. El alcohol lo volvía violento pero predecible. Sobrio. Su crueldad era más calculada, más precisa. «La comida está lista», anunció Lucía, sirviendo un plato de carne guisada con papas, el favorito de Roberto. Él se sentó en silencio, observándola con una intensidad que le erizaba la piel. Comenzó a comer sin apartar los ojos de ella, como si intentara leer sus pensamientos. «¿Qué hiciste esta mañana?», preguntó finalmente, entre bocados. «Limpié la casa, di de comer a Alma, lavé algo de ropa», respondió ella, tratando de sonar natural. «Lo de siempre». «¿No saliste?».
Lucía sintió un escalofrío. ¿La habría visto alguien en el pueblo? Con doña Josefina. Fui a la tienda a comprar unas cosas para la comida, dijo, optando por una media verdad. Había pasado por la tienda al regresar, para que su historia tuviera algo de sustento. Roberto pareció considerar su respuesta, masticando lentamente. Después de un tenso silencio, continuó comiendo sin hacer más preguntas. Lucía apenas tocó su plato, el estómago anudado por la ansiedad. «Estaré con don Jaime y los muchachos toda la tarde», anunció Roberto cuando terminó. «Estamos organizando algo grande para esta noche». «¿Volverás tarde?», preguntó Lucía, tratando de no sonar demasiado interesada. «No me esperes despierta», respondió él, levantándose de la mesa. «Y no quiero que andes por ahí mientras no estoy. Quédate en la casa». Lucía asintió obedientemente, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Esto era perfecto. Tendría toda la tarde para llevar a Alma con doña Josefina y prepararse para su propia huida. Roberto se fue pocos minutos después, no sin antes lanzarle una última mirada de advertencia. Cuando el sonido de la camioneta se perdió en la distancia, Lucía corrió al baño y vomitó el poco alimento que había conseguido tragar. La tensión, el miedo, la adrenalina, todo se había acumulado, dejándola temblorosa pero decidida. No tenía tiempo que perder. Sacó la mochila que había preparado de su escondite bajo la cama y añadió las últimas cosas. Una fotografía de sus padres, un pequeño crucifijo que había pertenecido a su abuela, el frasco con sus ahorros cuidadosamente envuelto en un pañuelo para que no tintineara. La escondió nuevamente. Vendría a buscarla justo antes de partir. Luego se dirigió al establo. Alma pareció sentir la urgencia del momento, manteniéndose inusualmente tranquila mientras Lucía le ponía la montura vieja y desgastada. «Vamos, amiga», susurró, guiándola fuera del establo. «Te llevaré a un lugar seguro». El trayecto hasta el rancho de doña Josefina sería de unos 40 minutos a caballo, siguiendo un sendero que bordeaba los campos de maíz, lejos del camino principal. Lucía montó con precaución, sus costillas lastimadas protestando ante cada movimiento, pero el dolor era secundario frente a la necesidad de poner a Alma a salvo. El sol de la tarde caía sobre ellas mientras avanzaban por el sendero polvoriento. A su alrededor, el campo parecía especialmente hermoso hoy, como si la naturaleza celebrara su inminente libertad. Mariposas bailaban entre las flores silvestres, y el canto de los pájaros componía una melodía esperanzadora. Lucía se permitió soñar, por primera vez en mucho tiempo, con un futuro diferente. Uno donde pudiera despertar sin miedo, donde su cuerpo no fuera un mapa de heridas, donde pudiera reencontrarse con Alma y las dos pudieran vivir en paz. Cuando llegaron al rancho, doña Josefina las estaba esperando, como si hubiera intuido el momento exacto de su llegada. La anciana las recibió con una sonrisa cálida que contrastaba con la preocupación en sus ojos al ver el rostro lastimado de Lucía. «Pasad, pasad», las invitó, abriendo la pequeña puerta de madera que daba acceso al patio trasero. «El establo está listo». Lucía desmontó con dificultad y guió a Alma hacia el interior del establo. Era un espacio sencillo pero limpio, con paja fresca y un abrevadero con agua clara. La mula de doña Josefina, una vieja y apacible criatura llamada Canela, observaba con curiosidad a la recién llegada. «Se harán compañía», comentó la anciana. «Canela es sociable, aunque un poco gruñona a veces, como yo». A pesar de la tensión del momento, Lucía sonrió ante la broma. Doña Josefina tenía esa capacidad de traer luz incluso a los momentos más oscuros. Mientras Alma se acomodaba en su nuevo hogar temporal, las dos mujeres entraron a la casa. Doña Josefina le sirvió a Lucía un té de hierbas y le entregó un pequeño envoltorio. «Es comida para el camino», explicó. «Y esto...» Sacó de su delantal una bolsita de tela que entregó a Lucía. Al abrirla, encontró varios billetes, no mucho, pero más de lo que ella había podido ahorrar en años.
No puedo aceptarlo, protestó Lucía. Usted necesita este dinero. A mi edad, niña, necesito poco, la interrumpió doña Josefina con firmeza. Mi mayor necesidad es saber que estás a salvo. Tómalo. Es mi regalo para que comiences tu nueva vida. Con lágrimas en los ojos, Lucía abrazó a la anciana. Era el primer gesto de verdadera bondad que recibía en tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía. Se despidió de Alma con el corazón encogido, prometiéndole en susurros que volvería por ella tan pronto como pudiera. La yegua parecía entender, observándola con esos ojos profundos que tanto consuelo le habían brindado en los años de oscuridad. Doña Josefina insistió en llevar a Lucía de regreso en su vieja carreta, tirada por Canela. El camino era demasiado largo para recorrerlo a pie, y Lucía necesitaba guardar sus fuerzas para lo que vendría después. El viaje de vuelta fue silencioso, cada una sumida en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a un recodo a unos 200 metros de la casa de Lucía, se detuvieron. «Es mejor que no te acerques más», dijo Lucía. «Si Roberto llegara a volver antes». Doña Josefina asintió, comprendiendo el peligro. Tomó las manos de Lucía entre las suyas, ásperas por el trabajo pero increíblemente cálidas. «Que Dios te acompañe, hija. Y recuerda, siempre hay salida, siempre hay esperanza. Hoy estás dando el paso más difícil y valiente». Se despidieron con un último abrazo. Lucía observó la carreta alejarse antes de dirigirse a su casa, cada paso más decidido que el anterior. Ya no había vuelta atrás. La casa estaba vacía, tal como esperaba. Roberto no regresaría hasta muy entrada la noche, según había dicho. Tenía tiempo suficiente para terminar de prepararse y caminar hasta el punto de encuentro acordado con Patricia. Lucía se duchó, sintiendo cómo el agua arrastraba no solo el polvo del camino, sino también parte del miedo y la desesperanza que había cargado durante años. Al salir, se miró en el espejo del baño. A pesar de los moretones y cortes, vio algo nuevo en sus ojos. Determinación. La mirada de una mujer que ha decidido que su vida vale lo suficiente para luchar por ella. Se vistió con ropa sencilla pero cómoda para el viaje. Jeans, una camiseta, un suéter ligero y sus botas más resistentes. Recogió la mochila de su escondite y añadió el dinero de doña Josefina y el paquete de comida. Todo estaba listo. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, Lucía se sentó en el porche, respirando profundamente para calmar sus nervios. En una hora, estaría en camino hacia una nueva vida. La ansiedad y la esperanza se mezclaban en su pecho, creando una sensación embriagadora de vértigo. De repente, el sonido de un motor la sacó de sus pensamientos. Se puso de pie de un salto, el corazón desbocado. No podía ser Roberto, no tan pronto. Pero el inconfundible rugido de su camioneta se acercaba por el camino. Lucía entró corriendo a la casa, escondió la mochila rápidamente detrás del sofá y corrió a la cocina. Tenía que aparentar normalidad, como si solo estuviera preparando la cena. Con manos temblorosas, sacó algunas verduras y comenzó a picarlas. La puerta principal se abrió con violencia. Roberto apareció en el umbral, con el rostro desencajado por la ira. «¿Dónde está?», bramó, avanzando hacia ella como un toro enfurecido. «¿Quién?», preguntó Lucía, genuinamente confundida pero reconociendo el peligro inminente. «El caballo», gritó Roberto, agarrándola por los hombros y sacudiéndola. «¿Dónde demonios está Alma?». El miedo recorrió la espina dorsal de Lucía como una corriente eléctrica. ¿Cómo podía saberlo? ¿Quién lo había visto? Su mente trabajaba frenéticamente mientras Roberto apretaba sus dedos contra sus hombros con tanta fuerza que seguramente dejarían nuevos moretones. No lo sé», balbuceó ganando tiempo. «Estaba en el establo esta mañana cuando le di de comer». «¡Mentirosa!». La empujó contra la encimera, haciendo que el cuchillo con el que cortaba las verduras cayera al suelo. «Panchito te vio llevándote a mi caballo esta tarde. Panchito, el hijo adolescente de uno de los amigos de Roberto»,
Debió verla en el camino hacia lo de doña Josefina y había corrido a contárselo. Lucía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Yo solo la llevé a pastar, intentó explicar. Pensé que le haría bien estirar las patas mientras no estabas. ¿Me crees, idiota? Roberto la agarró por el cuello, acercando su rostro al de ella. ¿A dónde la llevaste? La respiración de Lucía se volvió superficial, tanto por el agarre en su garganta como por el pánico que la invadía. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, se estaba desmoronando. Patricia la estaría esperando en unas horas, y ahora no podría llegar. Respóndeme, gruñó Roberto, aflojando apenas su agarre para permitirle hablar. Está con doña Josefina, admitió finalmente Lucía, sabiendo que mentir solo empeoraría las cosas. La llevo a veces cuando tú no estás. Le hace bien la compañía de Canela, la mula. Roberto la soltó bruscamente. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida. ¿Con esa vieja entrometida? Escupió. ¿Desde cuándo haces esto a mis espaldas? Solo un par de veces, mintió Lucía, frotándose el cuello. Doña Josefina tiene más espacio, y a veces, cuando tú estás fuera todo el día, pienso que Alma se siente sola. Estaba divagando, lo sabía, pero necesitaba aplacar su ira. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Cómo podría salir de esta situación? ¿Cómo podría llegar al punto de encuentro con Patricia? Roberto la observó con ojos entrecerrados, como evaluando la veracidad de sus palabras. Por un momento, Lucía creyó ver un atisbo de duda en su mirada, pero entonces su expresión cambió a una de cruel satisfacción. «Vamos a buscarla», anunció agarrándola del brazo. «Ahora mismo». «No es necesario. Puedo ir yo sola mañana», intentó disuadirlo. «Tú debes estar cansado, y dijiste que esta noche tenías algo importante con don Jaime». «Cambio de planes», la interrumpió arrastrándola hacia la puerta. «Quiero ver la cara de esa vieja cuando le diga que está robando mi propiedad». «Roberto, por favor», exclamó Lucía resistiéndose. «Doña Josefina no tiene nada que ver. Fue idea mía. Ella solo quería ayudar». «¿Ayudar, eh?» Se detuvo, mirándola con súbita sospecha. ¿Ayudar a qué exactamente? Lucía sintió que el miedo la paralizaba. Había hablado demasiado. A cuidar de Alma, tartamudeó. Solo eso. Roberto la examinó detenidamente, y luego, con un movimiento rápido y preciso, la abofeteó con tanta fuerza que cayó al suelo. El sabor metálico de la sangre invadió su boca. «Me estás ocultando algo», dijo en un tono peligrosamente bajo, «y voy a averiguar qué es». La levantó del suelo como si no pesara nada y la empujó hacia la puerta. Afuera, la tarde comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. En otras circunstancias, habría sido un espectáculo hermoso. Ahora, solo era el telón de fondo de su pesadilla. Roberto la obligó a subir a la camioneta y arrancó con un chirrido de neumáticos. El camino hacia la propiedad de doña Josefina nunca le había parecido tan corto a Lucía. Mientras la camioneta avanzaba levantando polvo, su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, una forma de proteger a la anciana y a Alma, una manera de salvar su plan de escape. Pero no había soluciones mágicas. El tiempo se le había agotado. Cuando llegaron, doña Josefina estaba en el porche como si los hubiera estado esperando. Su rostro arrugado mostró primero sorpresa, luego comprensión, y finalmente, una determinación que Lucía nunca había visto en la dulce anciana. «Buenas tardes, Roberto», saludó con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «¿A qué debemos el honor de tu visita?» Roberto bajó de la camioneta de un salto, dejando el motor encendido. Arrastró a Lucía consigo, sujetándola firmemente del brazo. «No te hagas la inocente, vieja», gruñó. «Sé que tienes mi caballo». Doña Josefina miró a Lucía, notando su labio partido y la marca roja en su mejilla. Algo cambió en sus ojos. El miedo dio paso a una furia fría y controlada. «Alma está en el establo, sí», respondió con dignidad.
Lucía me pidió que la cuidara por unos días, y accedí. Es lo que hacen las personas decentes, ayudarse mutuamente. Tú no tienes por qué ayudar a mi mujer con nada, espetó Roberto. Lo que es de ella es mío, incluido ese caballo. Las personas no son posesiones, Roberto, replicó doña Josefina, irguiendo su pequeña figura con sorprendente autoridad. Ni las mujeres, ni los animales. Roberto soltó una carcajada amarga. Filosofías de vieja, desdeñó. Me llevaré mi caballo ahora mismo, y Lucía y yo tendremos una conversación muy seria cuando volvamos a casa. El énfasis en conversación hizo que un escalofrío recorriera a Lucía. Sabía exactamente lo que eso significaba. No creo que Lucía quiera tener esa conversación, dijo doña Josefina, descendiendo lentamente los escalones del porche. De hecho, creo que ella ya ha tenido suficientes conversaciones contigo. Roberto entrecerró los ojos, peligrosamente calmado. Esto no es asunto tuyo, vieja entrometida. Sal de mi camino. Empujó a Lucía hacia un lado y avanzó hacia el establo. Doña Josefina, con una agilidad sorprendente para su edad, se interpuso en su camino. Roberto Méndez, dijo, y su voz tenía ahora un filo acerado. No darás un paso más en mi propiedad. Él se detuvo, momentáneamente desconcertado por su audacia. ¿O qué? Se burló. ¿Me vas a detener tú? No, admitió doña Josefina, pero ellos sí. Detrás de Roberto, como materializados de la nada, aparecieron 3 hombres. Lucía reconoció a los hermanos García, vecinos de doña Josefina, y a don Tomás, el panadero del pueblo. Los 3, armados con herramientas de trabajo que en ese momento parecían amenazadoras, miraban a Roberto con expresiones sombrías. ¿Qué es esto? Roberto dio un paso atrás, sorprendido pero no intimidado. ¿Una emboscada? Es lo que sucede cuando un pueblo se cansa de ver a una de sus hijas regresar a la escuela con gafas de sol en días nublados para ocultar los moretones, respondió don Tomás. Es lo que sucede cuando todos saben, pero nadie hace nada. Hasta hoy. Lucía observaba la escena, incrédula. ¿Cuánto tiempo habrían sabido todos? ¿Cuántas miradas de compasión disfrazadas de indiferencia había recibido a lo largo de los años? Roberto evaluó la situación. Eran 3 contra 1, sin contar a doña Josefina. Lentamente su expresión cambió de sorpresa a cálculo frío. Muy bien, dijo, levantando las manos en un gesto de falsa rendición. Me iré. Pero Lucía viene conmigo. Extendió la mano hacia ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vamos, cariño. Dejemos que estos entrometidos sigan con sus vidas. Tú y yo tenemos cosas que resolver en casa. Lucía miró su mano extendida, luego a doña Josefina y los hombres que habían acudido en su defensa. Sintió una oleada de gratitud y valor. No, dijo simplemente. La sonrisa de Roberto se congeló. ¿Qué has dicho? He dicho que no voy contigo, repitió Lucía, su voz ganando firmeza con cada palabra. Nunca más. El silencio que siguió fue tan tenso que parecía que el aire mismo podía romperse. Roberto dejó caer la mano, y su rostro se transformó en una máscara de odio puro. Esto no se quedará así, advirtió retrocediendo hacia la camioneta. Nadie me humilla de esta manera. Nadie. Se subió al vehículo y arrancó con un rugido del motor, dejando tras de sí una nube de polvo y una amenaza que flotaba en el aire como un mal presagio. Don Tomás se acercó a Lucía, colocando una mano paternal en su hombro. «Estás a salvo ahora, hija», dijo con voz amable. «Pero ese hombre no se rendirá fácilmente. Debemos sacarte de aquí cuanto antes». Lucía asintió, aturdida por los acontecimientos. Roberto se había ido, pero sabía que no era el final. Era apenas el comienzo de una batalla que podría tornarse mucho más peligrosa. «Tenemos que movernos rápido», dijo doña Josefina, guiando a Lucía hacia la casa. «Roberto no es hombre que acepte una derrota. Volverá, y no estará solo». Los hermanos García asintieron, intercambiando miradas preocupadas. «Podríamos llevarla al pueblo, a casa de mi hermana», propuso el mayor Javier.
Al menos hasta que decidamos qué hacer. No, intervino Lucía recobrando parte de su compostura. Tengo un plan. Hay alguien que vendrá a buscarme esta noche, a las 8, en la parada del autobús a las afueras del pueblo. Les explicó brevemente sobre su contacto con el centro de apoyo y la voluntaria que debía recogerla. El reloj marcaba las 6:45 p.m. Había poco más de una hora para el encuentro. Iré contigo, decidió don Tomás. No es seguro que vayas sola. Y yo me quedaré aquí con Alma, añadió doña Josefina, por si ese desgraciado vuelve buscándola. Lucía sintió una punzada de preocupación. Doña Josefina era una mujer valiente, pero si Roberto regresaba furioso. No puedo dejarla sola, protestó. Es demasiado peligroso. No estará sola, aseguró Ricardo, el menor de los García. Me quedaré con ella. Martín irá al pueblo a avisar a otros vecinos. Será mejor que muchos sepan lo que está pasando. Lucía asintió, agradecida. Era sorprendente cómo, de repente, toda esa red de apoyo silencioso se había activado. Personas que siempre habían estado allí, observando, sabiendo, pero que ahora finalmente habían decidido actuar. Mi mochila, recordó de pronto. Está en casa, escondida detrás del sofá. Tiene mis documentos, algo de ropa y mis ahorros. Yo la buscaré, se ofreció Martín, el hermano mediano de los García. Me acercaré por detrás, sin que me vean. Si Roberto no ha vuelto todavía, puedo entrar y salir sin problemas. Era arriesgado, pero necesario. En esa mochila estaba todo lo que Lucía necesitaba para empezar su nueva vida. Gracias, susurró, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Pero no eran lágrimas de miedo o desesperación, sino de gratitud, de esperanza. Mientras los hombres se organizaban, doña Josefina llevó a Lucía al establo. Alma relinchó suavemente al verla, como si pudiera sentir la tensión en el ambiente. Ella sabe que algo no anda bien, comentó la anciana, observando cómo la yegua se acercaba a Lucía, restregando su cabeza contra su hombro. Alma siempre ha sido sensible, respondió Lucía, acariciando el cuello del animal. A veces creo que entiende más de lo que imaginamos. Se quedaron en silencio un momento, escuchando los suaves sonidos de la yegua y Canela, la mula de doña Josefina, que parecían comunicarse en un lenguaje propio. Volveré por ti, prometió Lucía, envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Alma. En cuanto esté segura y tenga un lugar, vendré a buscarte. La yegua resopló, como asintiendo a sus palabras. Los minutos pasaban inexorablemente. Doña Josefina le prestó a Lucía un vestido limpio para reemplazar su ropa manchada de sangre y le ayudó a curar el labio partido. Mientras tanto, don Tomás vigilaba desde la ventana y Ricardo comprobaba que la escopeta que guardaba doña Josefina para ahuyentar a los coyotes estuviera cargada y lista. A las 7:30, Martín regresó con la mochila de Lucía, jadeando por la carrera. Roberto no estaba en casa, informó entregándole la bolsa. Pero vi su camioneta en el bar del cruce. Está bebiendo con algunos de los hombres de don Jaime. No parecía que fueran a moverse pronto. Eso les daba algo de tiempo, pero no podían confiarse. Decidieron partir de inmediato hacia el punto de encuentro. Ir en coche sería demasiado visible, así que Lucía, don Tomás y Javier tomarían un atajo a través de los campos, mientras Martín regresaba al pueblo para alertar a más vecinos. Antes de partir, Lucía abrazó a doña Josefina con fuerza. Nunca podré agradecerle lo suficiente, dijo con la voz quebrada. Vive, hija, respondió la anciana con lágrimas en los ojos. Vive libre, y eso será suficiente agradecimiento para mí. Con una última mirada a Alma, que la observaba desde el establo como si comprendiera que esta vez la separación sería más larga, Lucía se dispuso a partir. El atajo a través de los campos era difícil, especialmente en la penumbra del crepúsculo. Avanzaban en fila india, don Tomás al frente con una pequeña linterna, luego Lucía, y Javier cerrando la marcha, volteando ocasionalmente para asegurarse de que nadie los seguía. El cielo se teñía de violetas y azules profundos,
Las primeras estrellas comenzaban a parpadear en lo alto. La noche era tranquila, casi hermosa, contrastando con la tensión que sentían los tres. Caminaban en silencio, conscientes de que cada crujido de rama, cada sombra, podía representar un peligro. Lucía sentía el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Estaba tan cerca. Solo unos kilómetros más y estaría a salvo, lejos de Roberto, iniciando una nueva vida. Una vida sin miedo, sin golpes, sin humillaciones. Después de casi media hora de caminata, divisaron la parada de autobús, una pequeña estructura de concreto al lado de la carretera, iluminada débilmente por un farol solitario. No había nadie allí todavía. «Llegamos temprano», susurró don Tomás, consultando su reloj. «Son las 7:50». Se ocultaron entre los arbustos cercanos, observando la carretera en ambas direcciones. Cada par de luces que aparecían en la distancia hacía que Lucía contuviera la respiración, dividida entre la esperanza de que fuera el coche del centro de apoyo y el temor de que fuera Roberto. A las 8:05, un sedán blanco se detuvo junto a la parada. Una mujer joven, de unos 30 años, bajó y miró a su alrededor con evidente nerviosismo. «Debe ser ella», murmuró Lucía. «La voluntaria del centro». Don Tomás asintió, pero le hizo un gesto para que esperara. La cautela era esencial en ese momento. Salió primero, acercándose lentamente a la mujer, mientras Javier y Lucía permanecían ocultos. «¿Busca a alguien?», preguntó don Tomás en tono casual. La mujer se sobresaltó ligeramente. «Busco a una amiga», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. «Quedamos en vernos aquí». «¿Su amiga se llama Lucía por casualidad?». La mujer pareció tensarse, evaluando al anciano con mirada cauta. «Vengo del centro de apoyo», dijo finalmente bajando la voz. «Mi nombre es Carmen. Patricia me envió». Al escuchar el nombre de Patricia, Lucía supo que era seguro. Salió de su escondite, seguida por Javier. «Soy Lucía», se presentó acercándose a Carmen. «Gracias por venir». Carmen la observó con ojos comprensivos, notando inmediatamente los signos de maltrato en su rostro. «Tenemos que irnos», dijo, abriendo la puerta del coche. «El camino es largo y Patricia está preocupada». Lucía se volvió hacia don Tomás y Javier, abrazándolos a ambos con una gratitud que iba más allá de las palabras. «Cuiden de doña Josefina y de Alma», pidió. «Volveré en cuanto pueda». «Ve tranquila», respondió don Tomás. «Nosotros nos ocuparemos de todo aquí». Javier asintió, añadiendo, «Y si ese desgraciado intenta algo, tendrá que enfrentarse a todo el pueblo». Con esa promesa resonando en sus oídos, Lucía subió al coche. Carmen arrancó inmediatamente, dejando atrás la parada de autobús y a los dos hombres que se quedaron observando, hasta que las luces traseras desaparecieron en la distancia. La carretera se extendía ante ellas como una cinta negra bajo la luz de la luna. Durante varios kilómetros, ninguna habló. Lucía miraba por la ventanilla, viendo cómo las familiares colinas y campos daban paso a paisajes desconocidos. Con cada kilómetro que se alejaban, sentía que un peso se levantaba de sus hombros, pero una parte de su corazón quedaba atrás, con Alma. «¿Estás bien?», preguntó finalmente Carmen, rompiendo el silencio. «No lo sé», respondió Lucía honestamente. «Todo ha sucedido tan rápido». Carmen asintió, comprensiva. «Es normal sentirse así. El shock, la adrenalina, el miedo y también la esperanza. Es una mezcla abrumadora». «¿Has ayudado a muchas mujeres como yo?», preguntó Lucía. «Algunas», respondió Carmen con una pequeña sonrisa. «Cada historia es diferente, pero todas comparten algo: la valentía. No cualquiera da el paso que tú has dado hoy». Lucía no se sentía particularmente valiente, solo desesperada, asustada, y ahora, extrañamente vacía. Como si una parte de ella hubiera quedado atrás, no solo con Alma, sino en esa casa que había sido su cárcel durante 5 años. «Tengo miedo», admitió en voz baja. «Roberto no se rendirá fácilmente. Es un hombre peligroso y tiene conexiones.
El centro está preparado para eso, la tranquilizó Carmen. Tenemos medidas de seguridad y la ubicación es confidencial. Además, estarás bajo protección legal una vez que presentemos la denuncia. ¿Denuncia? Lucía sintió un escalofrío. No sé si estoy lista para eso. No tienes que decidirlo ahora, aseguró Carmen. En el centro te explicarán todas las opciones, y tú decidirás a tu propio ritmo. Lo importante es que ya has dado el primer paso, el más difícil. Continuaron el viaje, la tensión disminuyendo gradualmente mientras se alejaban del peligro inmediato. Carmen le explicó cómo funcionaba el centro, los servicios que ofrecían, las historias de otras mujeres que habían logrado reconstruir sus vidas. Lucía escuchaba, intentando imaginar un futuro donde ella también pudiera contar su historia como un capítulo cerrado, no como una pesadilla en curso. Estaban a unos 30 kilómetros de Ciudad Esperanza cuando Carmen frenó bruscamente. Delante de ellas, bloqueando la carretera, había 2 camionetas estacionadas en forma de V. Varios hombres estaban de pie junto a los vehículos, apenas visibles a la luz de los faros. El corazón de Lucía se detuvo por un instante. Reconocería en cualquier parte la silueta de Roberto, parado en el centro de la carretera con los brazos cruzados, como un depredador que ha acorralado a su presa. «Dios mío», murmuró Carmen, apagando el motor. «¿Es él?» «Sí», respondió Lucía con un hilo de voz. «Es Roberto, y los otros deben ser hombres de don Jaime». Carmen apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lucía podía ver su mente trabajando frenéticamente, evaluando opciones que parecían inexistentes. No había forma de rodear el bloqueo. A ambos lados de la carretera se extendían zanjas profundas y matorrales espinosos. «Llamaré a la policía», dijo Carmen buscando su teléfono en el bolso. «No hay tiempo», respondió Lucía, viendo cómo Roberto comenzaba a avanzar hacia ellas con paso decidido. Además, la estación más cercana está a casi 1 hora de aquí, y la policía local, muchos están bajo la influencia de don Jaime. Roberto golpeó el capó del coche con ambas manos, sobresaltándolas. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida, los ojos inyectados en sangre por el alcohol y la rabia. «¡Sal del coche, Lucía!», gritó golpeando nuevamente. «¡Ahora mismo!». Carmen activó rápidamente el seguro de las puertas. Roberto se movió hacia la ventanilla del conductor, su aliento alcohólico visible en el cristal cuando gritó: «Esto no es asunto tuyo, entrega a mi mujer y lárgate». «Está borracho», murmuró Carmen, tratando de mantener la calma. «Quizás podamos razonar con él, ganar tiempo». Lucía negó con la cabeza. Conocía demasiado bien a Roberto como para albergar esa esperanza. «Cuando está así, no escucha razones», dijo. «¿Y si lo hacemos enfadar más?». No necesitó terminar la frase. La expresión de Roberto se tornaba más oscura con cada segundo que pasaba, y los hombres que lo acompañaban habían comenzado a rodear el vehículo, como lobos cercando a su presa. «Intenta dar marcha atrás», sugirió Lucía desesperadamente. Carmen puso el coche en reversa, pero antes de que pudiera mover el vehículo, uno de los hombres se colocó justo detrás, bloqueando su única vía de escape. «Última oportunidad, Lucía», bramó Roberto, sacando algo de su cinturón. El reflejo metálico hizo que ambas mujeres contuvieran la respiración. Una pistola. La agitó en el aire, no apuntando directamente al coche, pero dejando clara su amenaza. «Roberto, por favor», intentó Lucía, bajando ligeramente la ventanilla. «Déjanos ir. No tiene por qué terminar así». «¿Terminar?», soltó una carcajada amarga. «Esto apenas comienza. Te vas a arrepentir de haberme humillado frente a toda esa gente. Tú y esa vieja entrometida». «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucía sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Crees que iba a dejar las cosas así?». Su sonrisa se tornó cruel. «Mis muchachos ya deben estar visitando a doña Josefina, para recuperar mi caballo y, de paso, enseñarle a no meterse en asuntos ajenos». El terror se apoderó de Lucía. La imagen de doña Josefina y Alma a merced de los matones de don Jaime era insoportable.
No, susurró. No les hagas daño, por favor. Haré lo que quieras, pero déjalas en paz. Carmen la miró alarmada. Lucía, no. Pero Roberto ya había captado la desesperación en su voz, y su sonrisa se ensanchó, sabiéndose vencedor. Sal del coche ahora, y tal vez llame a mis hombres para que se detengan, ofreció guardando la pistola como muestra de falsa buena voluntad. O quédate ahí, y atente a las consecuencias. Lucía miró a Carmen, quien negaba vehementemente con la cabeza. No confíes en él, susurró la voluntaria. Encontraremos otra forma. Pero el miedo por Alma y doña Josefina ya había tomado su decisión. Lentamente Lucía quitó el seguro de su puerta. Lucía, por favor, piénsalo, rogó Carmen, agarrándola del brazo. Si vuelves con él, no tengo opción, respondió con una resignación que sonaba a despedida. No puedo dejar que lastimen a más personas por mi culpa. Eso es, sonrió Roberto, viendo cómo Lucía abría la puerta. Sé razonable por una vez. Lucía salió del coche, sintiendo que el frío de la noche era nada comparado con el gélido terror que la invadía. Roberto la agarró inmediatamente del brazo, con un apretón doloroso que le recordó la realidad a la que estaba regresando. Ahora tú, señaló a Carmen con un dedo acusador. Da la vuelta y lárgate, y que no se te ocurra llamar a nadie, o te buscaré a ti también. Carmen miró a Lucía con desesperación, impotente ante la situación. Lo siento, murmuró Lucía. Gracias por intentarlo. Con el corazón roto, Carmen encendió el motor. No tenía opción. Eran 2 mujeres contra al menos 6 hombres, uno de ellos armado. Pero mientras daba la vuelta, la vio sacar disimuladamente su teléfono. Al menos pediría ayuda en cuanto estuviera fuera de vista. Roberto empujó a Lucía hacia su camioneta, donde 2 de sus compañeros ya esperaban. «¿Pensaste que podías escapar así de fácil?», le dijo al oído, con un tono que mezclaba triunfo y amenaza. «Eso demuestra lo estúpida que eres». La obligó a subir a la cabina, sentándose él mismo detrás del volante. Los otros hombres regresaron a sus vehículos, y la caravana emprendió el regreso hacia el pueblo. Pero no tomaron la ruta hacia su casa. En su lugar, se dirigieron por un camino secundario. «¿A dónde vamos?», preguntó Lucía, temiendo la respuesta. «A recuperar lo que es mío», respondió Roberto con los ojos fijos en la carretera y una determinación escalofriante. «Mi caballo y mi dignidad». El viaje fue un tormento. Roberto conducía temerariamente, zigzagueando por los caminos rurales, mientras lanzaba insultos y amenazas que cada vez sonaban más violentas. El alcohol y la rabia eran una combinación letal, y Lucía sabía que esta noche su vida corría más peligro que nunca. Cuando divisaron la pequeña casa de doña Josefina a lo lejos, Lucía vio con horror que había luces moviéndose en el patio. Linternas, y el reflejo de algo más. Un incendio pequeño aún, pero creciendo. «¡No!», gritó intentando agarrar el volante. «¡Detente!». Roberto la golpeó con el dorso de la mano, haciendo que su cabeza rebotara contra la ventanilla. «Aprenderás a no desafiarme nunca más», dijo con fría determinación. La camioneta frenó en una nube de polvo frente a la casa. La escena que encontraron era caótica. 2 hombres forcejeaban con Ricardo, quien, a pesar de su valiente resistencia, parecía agotado y malherido. Un tercer matón sostenía a doña Josefina por los brazos, mientras la mujer luchaba como una fiera a pesar de su edad. En una esquina del patio, una pila de heno ardía, mientras las llamas comenzaban a lamer el borde del establo. «¡Alma!», gritó Lucía corriendo hacia el establo en cuanto Roberto detuvo la camioneta. Uno de los hombres la interceptó, sujetándola con fuerza. Desde el interior del establo se escuchaban los relinchos desesperados de Alma y Canela, atrapadas con el fuego acercándose. «Por favor», suplicó Lucía, luchando contra el agarre del hombre. «Hay que sacarlas». Roberto se acercó con paso indolente, observando la escena con una extraña satisfacción. «Esto es lo que pasa cuando alguien se mete con lo que es mío», dijo, lo suficientemente alto para que todos oyeran.
Cuando se termina el espectáculo, nos llevaremos a mi caballo. El resto, bueno, es simple daño colateral. Doña Josefina, a pesar de su situación, escupió en dirección a Roberto. «Eres un monstruo», le dijo, con una dignidad que ni siquiera el miedo podía mermar. «Y algún día pagarás por todo el daño que has hecho». Roberto se limitó a reír, un sonido hueco y sin alegría. Las llamas habían alcanzado ya una de las paredes del establo. Los relinchos de los animales se volvían más frenéticos. Lucía sentía que cada sonido desgarraba su alma. Miró a su alrededor, desesperada. Ricardo estaba ahora en el suelo, aparentemente inconsciente. Doña Josefina seguía luchando, pero sus fuerzas flaqueaban. Y el establo estaba cada vez más envuelto en llamas. De repente, un sonido distante rompió la noche. Sirenas. Varios pares de luces aparecieron en el camino, acercándose rápidamente. «¡La policía!», gritó uno de los hombres, soltando a doña Josefina. «Tenemos que irnos», Roberto maldijo, mirando a su alrededor con rabia y confusión. «No puede ser la policía», espetó. «No tan rápido». Pero las sirenas y las luces no mentían. Varios vehículos se aproximaban a toda velocidad. «Vamos, jefe», insistió otro de los matones, ya corriendo hacia una de las camionetas. «Nos van a atrapar». Roberto vaciló, dividido entre la furia y el instinto de supervivencia. Finalmente, soltó una última maldición y se dirigió a Lucía, quien seguía forcejeando con el hombre que la sujetaba. «Esto no ha terminado», amenazó, con una mirada que prometía venganza. «Te encontraré donde sea que te escondas». Con eso, se dio la vuelta y corrió hacia su camioneta. El hombre que sujetaba a Lucía la empujó con fuerza, haciéndola caer antes de seguir a su jefe. En cuestión de segundos, los vehículos arrancaron, desapareciendo por un camino lateral antes de que las patrullas pudieran alcanzarlos. Lucía no perdió ni un segundo. Se levantó y corrió hacia el establo en llamas. El calor era intenso, y el humo comenzaba a inundar el interior. Podía escuchar a Alma relinchando desesperadamente. «¡Lucía, no!», gritó doña Josefina, intentando detenerla. «Es demasiado peligroso». Pero Lucía ya había entrado, cubriéndose la boca y la nariz con el borde de su blusa. El humo le hacía arder los ojos, y las llamas lamían una de las paredes laterales, acercándose peligrosamente al techo de paja seca. Alma estaba en su cubículo, rodeada de humo, tirando frenéticamente de la cuerda que la mantenía atada. Canela, en el compartimento contiguo, coseaba la puerta de su establo con desesperación. «Tranquila, Alma», tosió Lucía, alcanzándola por fin. «Voy a sacarte de aquí». Con dedos temblorosos, intentó desatar el nudo que sujetaba a la yegua, pero estaba demasiado apretado. El humo se hacía más denso, y Lucía comenzó a sentir que se ahogaba. Sus pulmones ardían, y la vista empezaba a nublársele. Una viga ardiente cayó cerca de ellas, sobresaltando a Alma, que relinchó con terror. «No voy a dejarte», pensó Lucía, redoblando sus esfuerzos con el nudo. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, la cuerda cedió. Alma estaba libre, pero no se movía. «Vamos, Alma», gritó Lucía entre toses. «Tenemos que salir». Pero la yegua parecía paralizada por el miedo, sus ojos reflejando el terror ante las llamas que los rodeaban. Lucía intentó tirar de su brida guiándola hacia la salida, pero el animal se resistía, inmóvil como una estatua. El humo se espesaba, y Lucía sentía que sus fuerzas flaqueaban. Cayó de rodillas, todavía sujetando la brida de Alma, luchando por respirar. Su visión se oscurecía por los bordes, y un pensamiento terrible cruzó su mente. «Vamos a morir aquí». Fue entonces cuando Alma pareció reaccionar. La yegua bajó su cabeza, empujando a Lucía con el hocico, como instándola a levantarse. Cuando vio que Lucía apenas podía moverse, Alma hizo algo extraordinario. Se agachó, doblando sus patas delanteras, hasta quedar a nivel del suelo. Con un último esfuerzo de voluntad, Lucía entendió lo que Alma intentaba hacer. Se aferró a su crin y logró subirse a su lomo.
En cuanto la sintió segura, Alma se incorporó y con una determinación sorprendente se dirigió hacia la salida, esquivando vigas caídas y llamas que crecían a cada segundo. El mundo a su alrededor se había convertido en un infierno de calor y humo. Lucía, aferrada a la crin de Alma, sentía que cada respiración era más difícil que la anterior. La yegua avanzaba con determinación entre las llamas, sus ojos casi cerrados por el humo, guiándose por un instinto que parecía sobrenatural. Una viga en llamas cayó delante de ellas, bloqueando el camino que llevaba a la puerta principal. Alma se detuvo apenas un instante, relinchó con fuerza y giró hacia una pared lateral del establo, donde una ventana pequeña ofrecía un tenue resplandor de la noche exterior. «Es demasiado pequeña», pensó Lucía, comprendiendo la intención del animal. Pero no había alternativa. La estructura entera estaba a punto de colapsar, y el rugido de las llamas se intensificaba a cada segundo. Alma retrocedió unos pasos, como midiendo la distancia. Lucía sintió cómo los músculos de la yegua se tensaban bajo ella, preparándose. Con un relincho que parecía más un grito de batalla, Alma cargó contra la pared, que cedió parcialmente al impacto. El dolor debió ser intenso, pero la yegua no se detuvo. Volvió a retroceder y embistió nuevamente, esta vez con más fuerza. La madera podrida y debilitada por el fuego se astilló y se abrió un hueco lo suficientemente grande como para pasar. Sin vacilar, Alma saltó a través de él, llevando a Lucía consigo hacia la noche fresca. Aterrizaron en el patio trasero envueltas en una nube de polvo y astillas ardientes. Lucía se aferró desesperadamente al cuello de la yegua mientras ésta se alejaba del establo en llamas. A pocos metros, se detuvieron al fin, y Lucía resbaló del lomo de Alma, cayendo sobre la tierra húmeda por el rocío nocturno. Apenas podía respirar. El humo había dañado sus pulmones, y cada inhalación era un tormento. Pero estaba viva, gracias a Alma. Doña Josefina corrió hacia ella, seguida por 2 policías que acababan de llegar. «Dios mío, niña», exclamó la anciana, arrodillándose a su lado. «Pensé que te habíamos perdido». Uno de los policías se quitó la chaqueta y la envolvió con ella, mientras el otro llamaba por radio pidiendo una ambulancia. A lo lejos se escuchaba el sonido de un camión de bomberos acercándose. «Alma», murmuró Lucía con la voz ronca por el humo. «¿Dónde está Alma?» La yegua se había alejado unos metros, pero al escuchar su nombre, volvió junto a ella. Tenía quemaduras en el flanco y una herida sangrante en el hombro, probablemente causada durante el impacto contra la pared. Aún así, se mantenía en pie, vigilante, como si aún quisiera proteger a Lucía. «Necesita atención también», dijo Lucía intentando incorporarse. «Está herida». «Tranquila», la calmó doña Josefina. «El veterinario ya viene en camino. Lo llamamos al mismo tiempo que a la policía». El establo estaba ahora completamente envuelto en llamas, iluminando la noche con un resplandor naranja siniestro. Los bomberos llegaron y comenzaron a combatir el fuego, pero era evidente que la estructura no podría salvarse. «¿Y Canela?», preguntó Lucía, recordando a la mula de doña Josefina. La anciana bajó la mirada, y Lucía sintió que su corazón se encogía. Pero entonces, doña Josefina sonrió con alivio. Logró salir por la puerta trasera antes de que todo se derrumbara. Está asustada, pero a salvo. Un paramédico se acercó y comenzó a examinar a Lucía. Le colocó una mascarilla de oxígeno y revisó sus quemaduras y otros signos de daño. Mientras tanto, otro policía tomaba declaraciones a doña Josefina y a Ricardo, quien había recuperado el conocimiento y estaba siendo atendido por un segundo paramédico. «Tendremos que llevarla al hospital», dijo el paramédico después de su evaluación. «Inhalación de humo, quemaduras leves, y ese corte en la cabeza necesita atención». Lucía quiso protestar, pero la tos que la sacudió le recordó la gravedad de su estado. Aún así, había algo que necesitaba saber. «Roberto», logró decir entre toses.
¿Lo atraparon? El policía que parecía estar a cargo se acercó, con expresión seria pero amable. Todavía no, señora, respondió. Pero ya hemos emitido una alerta. Todos los retenes de la zona están notificados y tenemos patrullas buscándolo. No llegará lejos. Carmen apareció entonces corriendo hacia Lucía. Había regresado en cuanto pudo, después de alertar a las autoridades. «Lucía», exclamó, arrodillándose junto a ella. «Lo siento tanto. Debí quedarme. Debí hacer algo más». «Hiciste lo correcto», respondió Lucía, apretando su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Si no hubieras llamado a la policía, no estaríamos aquí ahora». Los paramédicos comenzaron a preparar a Lucía para trasladarla. La subieron a una camilla, pero antes de que pudieran llevarla a la ambulancia, ella insistió en ver a Alma una última vez. «Por favor», suplicó, «solo un momento». Accedieron, acercando la camilla a donde la yegua esperaba, vigilada ahora por el veterinario que había llegado casi al mismo tiempo que la ambulancia. Lucía extendió la mano y acarició el hocico de Alma, que se acercó a ella con una delicadeza conmovedora. «Gracias», susurró. «Me salvaste la vida. Te prometo que volveré por ti». Alma resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. El viaje al hospital fue un borrón de sirenas, luces y voces profesionales dando órdenes. Lucía luchaba por mantenerse consciente, pero el agotamiento y los efectos del humo estaban ganando la batalla. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue el rostro preocupado de Carmen, quien había insistido en acompañarla en la ambulancia. Despertó horas después en una habitación de hospital, con el suave pitido de monitores como único sonido. La luz tenue del amanecer se filtraba por una pequeña ventana, dibujando patrones en la pared blanca. Por un instante, el pánico la invadió, recordando fragmentos de lo sucedido. ¿Dónde estaba? ¿Y Roberto? «Tranquila», dijo una voz suave a su lado. «Estás a salvo». Era Elena, la directora de la escuela, sentada en una silla junto a la cama. Parecía no haber dormido en toda la noche, con ojeras profundas y el cabello despeinado, pero su sonrisa era cálida y reconfortante. «Elena», murmuró Lucía, con la voz ronca. «¿Qué haces aquí?» «Carmen me llamó», explicó. «He estado aquí casi toda la noche. Los médicos dicen que te recuperarás por completo, pero necesitas descansar». Lucía asintió lentamente, sintiendo dolor en cada movimiento. «Roberto», comenzó. «Lo atraparon», respondió Elena anticipándose a su pregunta. «A él y a los otros, a unos 30 kilómetros de aquí, tratando de cruzar al estado vecino. No te preocupes, no podrá hacerte daño nunca más». Un alivio inmenso inundó a Lucía, tan grande que las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Elena tomó su mano, apretándola con gentileza. «Y hay más», continuó. «Don Jaime también está detenido. Parece que la Policía Federal ya tenía una investigación abierta sobre él por otras actividades ilegales. Lo de anoche fue la gota que colmó el vaso. Era casi demasiado para procesar. Después de tanto tiempo viviendo con miedo, la idea de que esos hombres estuvieran tras las rejas parecía irreal, como un sueño del que temía despertar». «¿Y doña Josefina?», preguntó, recordando a la valiente anciana. «¿Ricardo?» «Están bien», aseguró Elena. «Ricardo pasó la noche en observación y ya le dieron el alta. Doña Josefina es más dura de lo que parece. Está en casa de su sobrina. Su casa sufrió algunos daños por el fuego, pero la estructura principal está intacta». Lucía asintió, agradecida por las buenas noticias. Pero había alguien más, alguien cuyo bienestar le importaba profundamente. «¿Y Alma?», preguntó con un nudo en la garganta. «¿Cómo está mi yegua?». La sonrisa de Elena se ensanchó. «Es una guerrera, como su dueña. Tiene algunas quemaduras y cortes, pero el veterinario dice que se recuperará por completo. La están cuidando en un establo cerca de aquí». «Necesito verla», dijo Lucía, intentando incorporarse. Elena la detuvo con gentileza pero firmeza. «Pronto. Primero debes recuperarte tú. Carmen vendrá más tarde».
Hay muchas cosas que necesitan hablar sobre tu futuro. Su futuro. La palabra resonó en la mente de Lucía con un significado completamente nuevo. Ya no era un concepto aterrador, lleno de golpes y humillaciones. Por primera vez en años, su futuro se abría ante ella como un camino lleno de posibilidades. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, visitas médicas y largas conversaciones con Carmen y otras personas del centro de apoyo. Le explicaron sus opciones, los recursos disponibles, el proceso legal que iniciarían contra Roberto. Doña Josefina y Ricardo venían a verla todos los días, trayendo noticias de Alma y Canela, ahora alojadas juntas en un establo cercano al hospital. El apoyo que Lucía recibía de todas direcciones la abrumaba. Durante tanto tiempo se había sentido sola, y ahora descubría que había todo un mundo de personas dispuestas a ayudarla. Una semana después, cuando por fin le dieron el alta médica, Carmen la llevó directamente a ver a Alma. El establo era amplio y limpio, con boxes espaciosos y un corral exterior donde los animales podían ejercitarse. Cuando Alma vio a Lucía, relinchó con tanta fuerza que los otros caballos del establo se sobresaltaron. Se acercó a la puerta del box, moviendo la cabeza arriba y abajo, como si no pudiera creer que su dueña estuviera realmente allí. Lucía abrió la puerta y entró, abrazando a la yegua con cuidado de no lastimar sus heridas en proceso de cicatrización. Alma restregó el hocico contra su mejilla, en ese gesto de cariño que siempre había sido su forma de comunicarse. «Te extrañé tanto», susurró Lucía, sintiendo el calor reconfortante del animal contra su cuerpo. «No sabes cuánto». Carmen esperaba afuera del box, dándoles espacio para su reencuentro. Cuando finalmente Lucía salió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, la voluntaria le sonrió. «El veterinario dice que se ha convertido en toda una celebridad aquí», comentó. «Nunca habían visto un animal con tanta determinación. Todos están impresionados por lo que hizo para salvarte». Lucía asintió, mirando a Alma con orgullo. «Siempre supe que era especial», dijo. «Desde el primer día hubo algo en sus ojos, como si pudiera ver dentro de mí, entender mi dolor sin necesidad de palabras. Los animales a veces nos enseñan lo que significa la verdadera lealtad», reflexionó Carmen. «Cuando el mundo parece abandonarnos, ellos permanecen firmes a nuestro lado». Pasaron la tarde en el establo. Lucía ayudó a cepillar a Alma y le dio de comer, disfrutando de cada momento de normalidad después de tantos días de caos. Mientras lo hacía, Carmen le habló sobre las opciones que tenía por delante. «El centro puede ofrecerte alojamiento por 3 meses», explicó. «Tiempo suficiente para que te recuperes por completo y decidas qué quieres hacer. Hay programas de apoyo económico, asesoría legal, terapia psicológica, todo lo que necesites para reconstruir tu vida». «¿Y Alma?», preguntó Lucía acariciando el cuello de la yegua. «No puedo dejarla». «Lo entendemos», respondió Carmen con una sonrisa comprensiva. «El dueño de este establo ha ofrecido mantenerla aquí mientras encuentras un lugar permanente. Se ha corrido la voz sobre lo que hizo por ti, y muchas personas quieren ayudar». Lucía contempló a Alma, agradecida por tanta generosidad inesperada. Era como si el acto heroico de la yegua hubiera abierto las puertas de un mundo nuevo, donde la compasión y la solidaridad reemplazaban al miedo y la soledad. Los días se convirtieron en semanas. Lucía se instaló en un pequeño apartamento proporcionado por el centro de apoyo, a solo 10 minutos del establo donde estaba Alma. Cada mañana iba a verla, y juntas pasaban horas caminando por los senderos cercanos, la yegua siempre atenta, como si aún quisiera protegerla de cualquier amenaza. El proceso legal contra Roberto avanzaba con firmeza. Las pruebas eran contundentes. Años de abuso documentados en los informes médicos que Lucía nunca se había atrevido a denunciar, los testimonios de vecinos y amigos, las evidencias del incendio provocado. No habría manera de que escapara a la justicia esta vez. Una mañana, 2 meses después del incendio, Lucía recibió una llamada de Elena. «Tengo noticias», anunció la directora. «La escuela rural de Valle Verde necesita una maestra».
Les hablé de ti y están muy interesados. Es un lugar pequeño, pero hermoso, con mucho espacio abierto. Pensé que sería perfecto para ti y para Alma. Valle Verde. Lucía conocía el nombre. Estaba a unos 200 kilómetros de distancia, lo suficientemente lejos para comenzar de nuevo, pero no tan remoto como para sentirse aislada. La propuesta era tentadora. ¿Crees que podría funcionar?, preguntó, con un tono de esperanza en su voz que ni ella misma reconocía. Estoy segura, respondió Elena. Además tienen una casa para la maestra, con un pequeño establo. Alma estaría contigo desde el primer día. Esa tarde, Lucía compartió la noticia con Alma mientras paseaban por un prado cercano al establo. La yegua parecía entender la importancia del momento, caminando con paso ligero, como si ya estuviera lista para la siguiente aventura. ¿Qué te parece, Alma?, le preguntó acariciando su frente. ¿Un nuevo comienzo para las dos? La yegua resopló suavemente, empujando con el hocico el hombro de Lucía en ese gesto que siempre había sido su forma de comunicar afecto. La decisión estaba tomada. El día antes de partir hacia Valle Verde, Lucía fue a despedirse de doña Josefina. La casa de la anciana había sido reparada gracias a la ayuda de vecinos y amigos, y aunque el establo quedó destruido, ya había comenzado la construcción de uno nuevo. Canela pastaba tranquilamente en un pequeño cercado improvisado, recuperada completamente de sus heridas. «Te echaré de menos, niña», dijo doña Josefina, abrazándola con fuerza. «Pero me alegra saber que vas a un buen lugar, con gente que te valorará». «Nunca podré agradecerle lo suficiente», respondió Lucía, con la voz quebrada por la emoción. «Usted arriesgó todo por ayudarme. Hice lo que cualquier persona decente haría», sonrió la anciana. «Ahora, tu deber es vivir plenamente la libertad que has ganado. Y recuerda, siempre tendrás un hogar aquí si lo necesitas». También se despidió de Ricardo y los hermanos García, de don Tomás y Carmen, de Elena y otros vecinos que se habían convertido en amigos en esas semanas. Todos le desearon lo mejor, prometiendo mantenerse en contacto. El día de la partida amaneció claro y luminoso, como un presagio de buenos tiempos. Un camión especial llevaría a Alma hasta Valle Verde, mientras Lucía viajaría en el autobús, con sus pocas pertenencias y los regalos que le habían hecho sus nuevos amigos. Un chal tejido por doña Josefina, libros de Elena, una pequeña cruz de plata de don Tomás. Antes de subir al autobús, Lucía se acercó al camión donde ya habían cargado a Alma. La yegua asomó la cabeza por una ventanilla, como si quisiera asegurarse de que su dueña estaba realmente allí. «Nos vemos pronto, amiga», le dijo, acariciando su hocico por última vez antes del viaje. «Vamos a estar bien, te lo prometo». El trayecto hacia Valle Verde fue como un viaje a través del tiempo y el espacio. Lucía observaba el paisaje cambiar por la ventanilla del autobús, las montañas áridas dando paso gradualmente a colinas más verdes y fértiles. Con cada kilómetro que se alejaba de su antigua vida, sentía que una capa de oscuridad se desprendía de su alma. Llegó a media tarde. El director de la escuela, un hombre afable de mediana edad, la esperaba en la estación junto con algunas familias del pueblo, que habían preparado una pequeña bienvenida. El camión con Alma llegaría un poco más tarde, así que tuvieron tiempo de mostrarle la escuela, una estructura sencilla pero bien mantenida, con aulas luminosas y un patio amplio lleno de flores. La casa de la maestra estaba a solo unos minutos a pie, una construcción de 2 habitaciones con un porche que daba a las montañas, y tal como habían prometido, un pequeño establo para Alma. Todo era modesto pero acogedor, y Lucía sintió inmediatamente que podía convertirlo en un hogar. Cuando el camión llegó finalmente, Lucía esperaba ansiosa. El conductor abrió la rampa trasera y Alma salió con paso cauteloso, mirando a su alrededor con curiosidad. Al ver a Lucía, relinchó con alegría y trotó hacia ella, ignorando a los espectadores que observaban la escena con ternura. «Bienvenida a casa, Alma», dijo Lucía, abrazando a su yegua mientras los últimos rayos del sol bañaban el valle en tonos dorados. Esa noche, después de instalarse en su nueva casa, Lucía se sentó en el porche bajo un manto de estrellas.
Alma pastaba tranquilamente en el pequeño prado cercano, libre por fin de cualquier atadura. De vez en cuando, la yegua levantaba la cabeza y miraba hacia el porche, como para asegurarse de que Lucía seguía allí. Observando a su fiel compañera, Lucía reflexionó sobre el extraordinario camino que las había llevado hasta este lugar. Recordó las noches de terror, los días de dolor, pero también la increíble valentía de Alma, que había arriesgado su propia vida para salvarla. Pensó en doña Josefina, en Elena, en todos aquellos que finalmente habían alzado la voz y actuado cuando más lo necesitaba. El miedo no había desaparecido por completo. Sabía que las cicatrices emocionales tardarían en sanar más que las físicas. Pero ahora, sentada bajo ese cielo infinito, con Alma cerca y un futuro por construir, Lucía descubrió que podía respirar sin que el pánico aplastara su pecho. Podía sonreír sin temor a represalias. Podía imaginar un mañana sin violencia. En el silencio de esa primera noche en Valle Verde, Lucía tomó una decisión. No permitiría que el pasado definiera su futuro. La violencia que había sufrido era parte de su historia, pero no era su destino. Alma le había enseñado con su ejemplo que incluso en las circunstancias más oscuras, la valentía y el amor podían crear un camino hacia la luz. A lo lejos, un relincho suave rompió el silencio. Alma había dejado de pastar y miraba directamente hacia ella, con esos ojos profundos que parecían entender sus pensamientos. Lucía sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, fue una sonrisa sin sombras. «Lo logramos, Alma», susurró en la quietud de la noche. «Somos libres». La yegua agitó su crin, como asintiendo, y volvió tranquilamente a su pastura. Mañana sería el primer día del resto de sus vidas, y ambas estaban listas para vivirlo juntas, sin miedo, sin golpes, finalmente en paz.